Amigos y amigas, nos encontramos en Las Cosas Como Son. Federico Arnillas y Javier Torres. Para conversar de un tema clave que es el de la descentralización. Javier, ¿cómo la ves? Bueno, la descentralización reapareció en el debate en las últimas semanas, en el debate político, a partir de una serie de escándalos. En primer lugar, el escándalo de la corrupción del gobierno regional de Ancash, la intervención del gobierno nacional, las denuncias de sicariato, y después han empezado a aparecer otras denuncias, Tumbes, Loreto, la Procuraduría dice que va a entrar a varias regiones, y en el Congreso ha resucitado un proyecto, porque habían varios en ese sentido, hasta 4, que ha planteado que la solución a los problemas es que no haya reelección, ni de presidentes regionales ni de alcaldes, y con eso se resuelven los problemas del mundo. No sé, ¿qué piensas tú, Fico, de esto? Creo que has hecho un buen resumen de cómo han entrado las cosas en el debate, pero creo que hay otros elementos que han estado en la discusión, que es más bien la demanda del lado de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales por tener una mayor participación en las tomas de decisiones. Ninguna de las dos entradas, sin embargo, está tocando un punto que me parece clave, que es el de una descentralización con participación. El modelo de descentralización que se pacta en el 2002 y que está en la reforma de la Constitución, en la ley de base de descentralización, suponía una descentralización con un mejor equilibrio de poderes en el espacio regional, un mayor contrapeso entre el Consejo Regional y el presidente regional, y a la vez un mecanismo de participación ciudadana como era el Consejo de Coordinación Regional. Fíjate, estos dos espacios, el Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional, han sido debilitados en el proceso de gestión. En la práctica, lo que tenemos hoy día es un presidente regional con muchísimo poder, y claro, como dice el refrán, hasta en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Y esta idea de que hay un poder muy centralizado favorece a prácticas de corrupción, ¿no? Claro, ahora, mirando hacia atrás, ¿no? Cuando se da la reforma en el 2002, digamos que el modelo, el sistema político que se diseña, el sistema de gobierno que se diseña para las regiones, era una suerte de copia del municipal, ¿no? Era digamos, se elige a presidente, el presidente preside el consejo, igual que el alcalde, ¿no? Tiene mayoría el 50+1, así comenzaron, ¿no? Como en los primeros años no hubo, pues, no tenían todas las competencias como tuvieron después de ya el gobierno de García, no se le prestó mucha atención al tema, pero se dijo, mejor hay que separar el consejo del presidente. Y en la siguiente elección se cambió, se introdujo segunda vuelta, o sea, se introdujeron varios cambios. Pero en una línea más bien para concentrar el poder en el presidente y no para tener un mecanismo de contrapeso de poder. Recuerdo incluso que en la aprobación de la ley de bases de... Perdón, en la aprobación de la ley orgánica de gobiernos regionales, esta fue observada por el gobierno de Toledo, sí, porque un mecanismo clave que estaba previsto, como eran los consejos de coordinación regional, que es un mecanismo de participación de la sociedad civil y los gobiernos locales en el planeamiento y en el presupuesto participativo, no había sido incluido en la ley. O sea, tienes una arquitectura de la descentralización que privilegió la idea de que el presidente podía ser un buen gerente y que había que quitarle el ruido del costado. Y lo que estamos viendo es que justamente un poder muy fuerte concentrado en una sola persona, sin contrapesos, es un escenario que es proclive al tipo de problemas que estamos viendo hoy día, que son problemas de corrupción. Eso salvando el honor de varios presidentes regionales. Claro, porque además se está generalizando, así es, ¿no? Y se dice todos son corruptos, ¿no? Pero como tú dices, efectivamente el desbalance en el Consejo y el desbalance en términos de mecanismo de participación, que donde mejor han funcionado es donde los presidentes regionales abrieron la cancha, abrieron el espacio para la participación, pero además también hemos tenido el problema, pues, que la Contraloría General de la República y otros organismos de control del Estado se pusieron de costado, se demoraron en llegar. Se acaban de cumplir 10 años del asesinato del alcalde de Ilave en el año 2004, de Cirilo Robles. La Contraloría pues lo absolvió, pero cuando el hombre ya estaba muerto y sepultado. O sea,
esto que se está discutiendo ahora no es algo nuevo, o sea, hay una debilidad para el control, pero no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que decir, bueno, la solución es que no los reelijamos, no creo que necesariamente vaya a resolver los problemas que tiene la concentración de poder en este momento. Totalmente de acuerdo contigo en esto. La verdad es que yo creo que, digamos, mi opinión personal, creo que hubiera sido mejor mantener una duración del mandato más corto. Ajá. O sea, no tener mandatos de 4 años, que es lo que tenemos hoy día, tanto en lo municipal y lo regional, sino volver al esquema del mandato de 3 años, con lo cual... Que era lo que tenía los gobiernos locales en el Perú. Exacto. Con una reelección... Mira, sí, creo que ese es un esquema razonable, porque te ahorras todo el tema pues de la revocatoria que te genera un montón de ruido en la gestión, ¿no? Entonces, mandatos de 3 años, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y participación, y hacer un mejor equilibrio de poderes entre la figura ejecutiva, presidente regional, y la figura legislativa del Consejo Regional. Creo que esos son elementos sustantivos. Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, porque eso sí es clave. El ojo ciudadano, ¿no? es muy, muy importante, y la obligatoriedad de facilitar toda la información que se solicite. Ahora, hay gente muy escéptica, ¿no? Porque dice, bueno, los mecanismos de participación, hubo mucho entusiasmo al comienzo, pero luego la gente sentía que las decisiones que se tomaban, como eran consultivas en algunos casos, no tenían la fuerza de la ordenanza o de ley. Eso ratifica lo que yo planteo, porque justamente... ¿Tú crees que hay que reforzar esos mecanismos? Por supuesto, en la medida que el mecanismo funciona y es más fuerte, hay mucho más interés, la gente va a estar más presente y va a fiscalizar, ¿no? Y va a tener propuestas, ¿no? Para que esa asignación y manejo de los recursos sea hecho con idoneidad, con oportunidad. Por el contrario, lo que ha pasado es justamente al debilitar el mecanismo, ¿no? Al achicar el campo de acción, la ley marco de presupuesto participativo se modificó no para ampliar la participación. Pero se ha ido restringiendo. Por supuesto. En términos prácticos se ha reducido. Y por tanto, el poder del gestor ha crecido, ¿no es cierto? Y las condiciones para justamente este desarrollo de prácticas de corrupción, que es lo que a todas luces viene con la información que está apareciendo, ¿no? Es mayor. Recordémonos que ese ha sido el problema del centralismo en el Perú. El centralismo no es un tema del gobierno nacional, es también un tema de la capacidad de centralizarse en una sola persona toda la toma de decisiones. Y ese es un problema que se repite. Bueno, además que se reproduce en la capital de la región, la capital de la provincia, la capital del distrito, y por eso es que todos quieren ser distritos, porque incluso ahora ya comenzamos de nuevo al proceso de creación de distritos. Nosotros reportábamos que había un conflicto en Uchurajay por el nuevo distrito que va a haber, porque los centros poblados se están peleando por la capital, eso activa conflictos de límites, de linderos, la pelea por el canon, o sea, eso tampoco está haciendo una buena medida, ¿no? Ojo, tenemos problemas de linderos en prácticamente todos los distritos del Perú, del más pobre al más rico. Si no, preguntemos en el caso de San Isidro si no tiene problema de linderos. Ahora, se vienen las elecciones regionales y sin duda es una buena oportunidad, no solo para que los ciudadanos le exijan cuentas a los presidentes que se lancen a la reelección, sino además, creo yo que es central que los ciudadanos miren mejor tanto las propuestas, pero sobre todo las trayectorias, porque a veces, y ahora las hojas de vida las colocan, y en las hojas de vida incluso, como es una declaración jurada, señalan incluso las sentencias que puedan haber tenido, como los congresistas. Pero nadie las revisa hasta que son electos. Entonces creo que también hay que llamar a la ciudadanía a que en esta campaña esté con el ojo más agudo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos promoviendo los acuerdos de gobernabilidad, que no es un tema nuevo y que son compromisos de gestión con metas y con indicadores. Fíjense, no es solamente cuestión de mirar las obras, la mayor parte del gasto regional, ¿no?, tiene que ver con servicios claves para la vida de la gente, educación, salud. Si no estamos detrás, esos servicios van a seguir teniendo los problemas que ya conocemos. Entonces los acuerdos de gobernabilidad son un componente clave en esta campaña electoral. Mirar
los currículums o los prontuarios, dirán algunos de los candidatos, ¿no es cierto? Otra tarea. Y concordar buenas propuestas y mecanismos de vigilancia y de calidad de la gestión, ¿no? Bueno amigos, se nos fue el tiempo, esto fue Las Cosas Como Son y nos vemos la próxima semana.